en la Inglaterra del siglo XIX. Sus dos hermanas eran escritoras y las tres escribieron con seudónimos. Si bien ahí lo pueden ver, ella solamente tuvo una única novela. Esta es la que hoy día les voy a dar la explicación. Y acá la tengo, Cumbres Borrascosas, una novela muy bella. Y aún siendo su única novela, ha pasado a ser un clásico de la literatura, sobre todo en la época del romanticismo. Pero ahora les voy a explicar sobre eso. Las tres hermanas escribieron bajo seudónimos porque, como sabemos, como no somos ignorantes en ese tema, en la época era mal visto, o no era común que una mujer pudiera publicar bajo su propio nombre. Antes de ellas estuvo Jane Austen, ya la conocerán ustedes, la autora de Orgullo y Prejuicio. Después escribieron ellas, pero no lograron, ninguna de las tres logró pasar de los 40 años. Cada una, las tres, murieron una detrás de otra. Primero fue la hermana menor, después fue Emily Bronte, y después ya al final fue su hermana mayor, Charlotte, la autora de Jane Eyre, muy buena novela también. Pero bueno, yendo a lo que nos atañe, hay una dedicatoria de Charlotte Bronte sobre sus hermanas después del fallecimiento de estas, que cuando ella ya revela quiénes eran, cuáles eran sus nombres reales, porque como les dije, y lo repito, las tres se escribieron con seudónimos. Y como Charlotte fue la última que quedó viva, ella fue la que finalmente reveló al público que habían sido ella y sus hermanas quienes habían hecho sus hermosas novelas. Hay un comentario sobre ella que quería citar el día de hoy, que es, cito textualmente, que es sobre Charlotte, hablando sobre sus hermanas. Dice: ni Emily ni Anne eran cultas. No se les ocurrió llenar sus cántaros en los manantiales de otras gentes. Escribieron siempre por un impulso natural, según los dictados de la intuición y a partir de las observaciones acumuladas que su limitada experiencia les había permitido amasar. Ellas, como eran hijas de un sacerdote, obviamente tenían, además de que tenían escasos recursos, porque pongámonos en situación, estaban en medio del campo en la Inglaterra del siglo XIX, 1800. Y ahí no había tanta educación, mucho menos para las mujeres. Ellas, las tres, estuvieron en un internado, el cual se ve reflejado en una de las obras de una de las hermanas, que es Charlotte Bronte. Y en la obra de Jane Eyre hablan sobre su época en el internado y cómo hubo enfermedades varias ahí. La educación que tuvieron fue bastante escasa, y aún así escribieron obras bellísimas, como las que las vengo a presentar. Por favor, siguiente diapositiva. Dale, siguiente. Empezamos con Cumbres Borrascosas. Dale, siguiente, por favor, con la familia Earnshaw. Como les dije, voy a hacer una somera explicación sobre el contexto de esta obra para los que no lo han leído. Así que, si no lo han leído y quieren leerlo, voy a dar muchos detalles de la historia, del final, así que vayan preparándose. Y si les gusta eso, está bien. Igual se los recomiendo bastante. Bueno, como les digo, nos estamos en los páramos de la Inglaterra del siglo XIX, en una finca llamada Cumbres Borrascosas con la familia Earnshaw. El señor Earnshaw volvía de un viaje a Liverpool con regalos para sus dos hijos, Catherine y Hindley. El mayor sería Hindley. Pero un conjunto de esos regalos trajo algo inesperado. ¿El qué? Un niño huérfano, harapiento, abandonado, al que adoptan
Un niño que nos describen como de apariencia gitana, un niño que no sabemos cuál era su origen ni nada. Y él básicamente obliga a su familia a que lo acepte en su entorno, que lo tenga como un hermano más. Y con el paso del tiempo, pues, este niño hace buenas migas con la hija menor de la familia, Catherine. Se vuelven inseparables, uña y mugre, los mejores amigos. Ahora, como pasa el tiempo, y pues en muchas historias de la época, en las que el padre, el patriarca, fallece, siempre le sigue su hijo mayor, que era, en este caso, Hitler. Él toma el cargo de su padre como nuevo dueño de la finca. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo primero que hace al obtener este nuevo cargo? Degradar a su hermano adoptivo a la servidumbre. Porque no lo quería. Siempre habían tenido una enemistad, ellos dos. Y como Hitler era mayor que Heathcliff, que así es como se llama el niño pobre, puedes pasarla por favor. Ahí está. Está bien apartado porque es alguien que no se relaciona en nada de la familia, no es hijo de nadie más, no es pariente de sangre, es alguien adoptado, alguien de la calle, nunca sabemos cuál es su origen real. No recuerdo muy bien cuál era el significado de Heathcliff, no lo recuerdo del arco de una colina. Después hay una explicación de por qué lo llaman así, la cual será más adelante, espero que lo puedan escuchar, espero que se queden hasta que les explique esa parte. Bueno, me quedaba en que Hindley degrada a Heathcliff al trabajo de la servidumbre, al trabajo de un criado, e intenta hacer todo lo que puede por separar a Heathcliff de su hermana, Catherine. Pero claro, no lo logra así, no lo logra bien, porque cuando a nosotros nos dicen que no podemos hacer algo, ahí vamos y lo hacemos. Siempre nos pasa eso. Incluso con las relaciones. Nos dicen, por ejemplo, un padre, un apoderado, nos dice, no te puedes juntar con fulanito de tal. Y vamos ahí y nos juntamos con cierta persona. Así, de igual manera, Catherine con Heath, por más que su hermano le hubiera dicho que le hubiera prohibido que ellos tuvieran ninguna relación, ni siquiera amistosa, ni siquiera de parentesco, ni siquiera de hermanos, ahí estaba Catherine y Heathcliff uniéndose. Pero llegó un día en lo que los deseos de Heathcliff se vuelven realidad. ¿Por qué? Porque entonces, una noche, Heathcliff y Catherine se escapan, pero no muy lejos. Estamos en el medio de los campos, así que tampoco es que vayan a ir tan lejos. Después, ellos se escapan para ir a rebuscarse, a chismear, a husmear otra casa que estaba en los alrededores. Siguiente, por favor, para que vean esta casa que es la granja de los sordos, donde vive la familia de los Linton. Sigue, por favor. Ahí está. Los Linton eran una familia acaudalada. Creo que pueden notar la diferencia entre Cumbres Borrascosas y la granja de los sordos. La granja de los sordos parece una mansión, mientras que Cumbres Borrascosas es una finca más precaria, vamos a usar esa palabra. Bueno, esa noche que Heathcliff y Catherine van a ese lugar a espiarlos, a burlarse de los dos hijos, de cómo eran niños pitucos, los trataban ya tal, los veían como niños endebles, niños débiles, niños patéticos. Es cuando los atrapan ellos dos espiando, cuando Heathcliff vuelve a Cumbres Borrascosas, pero Catherine se queda atrás. Claro que como Catherine era
hija de esta familia, que estas casas no están tan alejadas, es decir, que estamos en los páramos y estamos en los campos, pero la distancia entre estas dos casas no es tan lejana. Así que, como los Linton conocían la familia de Catherine, entonces la resguardan, le dan comida, le dan abrigo, la miman demasiado. Y aquí esto es un punto muy importante, porque Catherine hace muy buena amistad con el hijo mayor de esta casa, Edgar. Y aquí se genera una burbuja, un triángulo, como podríamos decir, ¿verdad? Que es Catherine estando tanto con Edgar como con Heathcliff. Heathcliff siempre queriendo reclamar la atención de Catherine, mientras Edgar, como un muchacho más educado, menos arisco que Heathcliff, siempre tiene más atención y tiene mucha más educación. Quiero decirles de que ambos, tanto Linton, tanto Edgar como Heathcliff, son polos totalmente opuestos. Donde Edgar es delicado, es frágil, es, digamos, educado, Heathcliff era todo lo contrario. Heathcliff era tosco, era arisco, era egoísta. Y de hecho, sobre este punto, la hermana de la autora habla sobre la actitud especialmente de Edgar, porque en esos tiempos, creo que hasta ahora, estamos convencidos de que la personalidad de un hombre tiene que ser como la de Heathcliff, arisca, tosca. Cuando les puedo citar la misma hermana de la autora hablando sobre Edgar Linton, ella decía, cito, algunos pensarán que estas cualidades encarnadas en un hombre, es decir, la delicadeza, la educación, la sensibilidad, no relucen tanto como lo harían en una mujer. Sin embargo, esta idea jamás llegó a convencer a Emily Brontë. Nada le impresionaba más que cualquier insinuación de que la fidelidad y la clemencia, el carácter sufrido y la dulce bondad que se consideran virtudes de las hijas de Eva, se conviertan en debilidades en los hijos de Adán. Afirmaba que la piedad y la compasión son los atributos más divinos del gran ser que creó tanto al hombre como a la mujer, y que lo cubría de gloria a la divinidad. No puede deshonrar forma alguna de débil humanidad. Es decir, que siempre en la novela, a través de la novela, es Heathcliff quien critica mucha esta actitud tan suave de Edgar, sin saber que pues no debería ser así, a esta hora no debería ser así. Hay una cita de este mismo libro que resume bastante bien la situación entre Catherine, Edgar y Heathcliff. Porque como les dije, los tres estaban en un tipo de triángulo. Pero claro, Catherine siempre elegía por encima a Heathcliff. ¿Por qué? Hay una cita que quiero leerles porque acá tengo el libro. Cito textualmente. Lo dice Catherine. Mi amor por Linton es como el follaje de los bosques, se cambiará con el tiempo. Estoy muy consciente de ello, igual que el invierno cambiará los árboles. Pero mi amor por Heathcliff es como las rocas eternas que hay debajo, un manantial de deleite para la vista, pero necesario. Esa era la opinión de Catherine. ¿Y saben lo que pasó? Ella, igualmente, en el momento en el que Edgar le propuso matrimonio, ella aceptó. ¿Por qué? Si es que tanto amaba a Heathcliff, si es que tanta afinidad tenía con él, ¿por qué se entregó su mano a Edgar antes que a Heathcliff? Eso es una explicación más a fondo. Porque lo que pasa después es que nuestros dos protagonistas, Catherine y Heathcliff, se separan. Porque claro,
si ella se iba a casar con Edgar, Heathcliff ya no tenía nada que ver en la pintura. Así que Heathcliff huye. Edgar se casa con Catherine, y Catherine se vuelve la siguiente señora Lincoln. Se muda, se cambia de números borrascosas a la granja de los sordos. Pero claro, la separación no llega tanto tiempo. Son 2 años que se separan. Porque, claro, nada dura para siempre, excepto la muerte, según me decían mis compañeros. Bueno, de aquí llega una de mis partes favoritas del libro, porque es muy interesante, es muy emotiva esa parte de este libro, porque toda la burbuja de tensiones explota, porque Heathcliff, recuerdan que les dije que huye, él vuelve como un hombre acaudalado, él vuelve y va con Catherine, irrumpe en la paz que tenía con Edgar, y hay un diálogo en especial, pues como Heathcliff ahora era un hombre acaudalado, como ahora tenía otro estatus social, ahora podía enfrentarse a Edgar. Ya no era solo un sirviente más, ya tenía estatus de criado, ahora podía enfrentarse al otro hombre rico que era el esposo de la mujer que amaba. Ahí hay un drama de amor. Hay un diálogo de Heathcliff en especial que me encanta, y se los voy a citar porque ese tipo de diálogos son bellísimos, de verdad. Cito textualmente, lo dice Heathcliff. Si me amabas, ¿con qué derecho me abandonaste? ¿Con qué derecho? Contesta. ¿Con el de la pobre atracción que sentiste hacia Lincoln? Porque ni las miserias, ni la degradación, ni la muerte, ni nada de lo que Dios o Satanás pudieran infligirnos, habría podido separar. Lo hiciste tú, por tu propio pie. No he sido yo quien te ha roto el corazón, lo has hecho tú mismo. Y de paso, me has roto el mío. Bellísimo ese diálogo. Me encanta. Pero claro, las tragedias no paran. Pasa a la siguiente, por favor. Pasa a la siguiente. Sigue. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Bien. Lamentablemente, pues, Catherine fallece al poco tiempo de que Heathcliff vuelva. ¿Por qué? Porque Catherine estaba embarazada de la hija de Edgar y ella fallece en el parto. Llaman a su hija igual que ella, la llaman Catherine, pero para evitar confusiones, la autora, yo también, nos vamos a referir a esta hija de unión de ellos dos como Cathy, como un diminutivo. Hasta aquí, después de la muerte de Catherine, Heathcliff, como último gesto hacia su amada, él le deja un mechón de su cabello y lo pone en un medallón que ella se lleva a la tumba. Todo muy bello, ¿verdad? Hasta aquí todo parece romántico, todo parece dramático, todo parece una novela romántica más, y ya. ¿No es cierto? Pero no. Este parece la novela del amor descomedido, de los seres que nunca se pudieron tener por las vueltas del destino. Pero claro, eso pensaría alguien que ha dejado este libro a la mitad. Eso pensaría alguien que solo ha visto una adaptación, porque hasta ese momento, yo no he visto una adaptación de este libro que sea fiel o que
sea fiel al mensaje que quería dar la autora. Porque todas y cada una de ellas, hasta ahora no tengo conocimiento de ninguna otra, todas las que he visto telenovelas, he visto películas, todas se quedan hasta la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué hasta la mitad? Porque después de eso vienen partes en las que ya no pueden poner esa historia como una historia de amor. Porque Heathcliff no es el héroe romántico que todo el mundo podría pensar a la primera lectura de esta novela. Él era un hombre violento, irascible, vengativo, porque incluso yo les he estado contando la historia de manera súper superficial para, ¿qué tal?, poder que todos estén en la misma página que yo. Pero claro, he saltado partes importantes, porque Heathcliff no había vuelto. Yo les dije que Heathcliff había huido y volvió como un hombre acaudalado a buscar a Catherine, pero él no volvió por ella. Él volvió para vengarse del hermano de Catherine, de Hindley. Él vuelve específicamente para vengarse de este hombre, para hacerlo sufrir lo que él sufrió. Pero también no sabe él, él siempre ve por su propio beneficio, porque Hindley no lo odiaba sin ningún motivo. Heathcliff, cuando llegó a Cumbres Borrascosas, acaparó toda la atención del padre, del señor Henshaw. Heathcliff acaparó toda la atención, lo que fuera que Heathcliff dijera, cualquier capricho que tuviera era cumplido. Y es por eso que Heathcliff le tomó rabia, le tomó odio. Pero Heathcliff siempre mirando por su propio beneficio, por su propio odio, su propia ira, va a vengarse de él. Y además, Heathcliff le quita la propiedad de Cumbres Borrascosas a Hindley. ¿De qué manera? Hindley tenía problemas con el alcohol, algo que era referencia de la autora a su propio hermano, porque como ya les había dicho, la autora tenía dos hermanas, Anne y Charlotte, ambas eran escritoras, pero ellas también tenían un hermano, Branwell, pero un hombre que no pudo nunca sobresalir en nada. De hecho, solamente lo conocen por ser eso, el hermano de las Brontë, y ya está. Era un hombre con adicciones, era un hombre alcohólico, y eso mismo se ve reflejado acá, con Hindley, porque él también tenía adicciones con el juego, tenía adicciones con la bebida, y Heathcliff aprovecha esta situación, hace que Hindley apueste, él siendo su beneficiario, porque ahora como era un hombre rico, le quita a través de apuestas, a través de engaños, le quita la propiedad de Cumbres Borrascosas. Ahora, después lo que hace va a ser incluso más cruel. Siguiente, por favor. Ahí está. Hindley tenía un hijo que cuando él obtuvo la propiedad de Cumbres Borrascosas, cuando su padre falleció y él asumió el cargo, él trajo a su esposa, Francis, la cual también fallece después, unos días después del parto, pero da a su hijo Hareton. Heathcliff lo que hace ahora es hacer con el hijo de Hindley lo mismo que le hizo una vez a él. Ahora, como Heathcliff era dueño y señor de Cumbres Borrascosas, ahora agarra y transforma o degrada a Hareton al servicio de un criado. Porque como Hindley ya no tenía, como Hindley ya no tenía la propiedad, ahora Heathcliff podía tener la palabra. Él espera hasta que Hindley fallezca, por más de que Hindley quiere matarlo, no lo logra nunca. Hindley termina falleciendo y Heathcliff, en el primer instante en el que asume todo el poder, reduce a Hareton al simple criado y además lo mantiene ignorante. Algo que es peor de lo que le hicieron a él, porque al menos Heathcliff tenía educación, pero Hareton no.
lo que le hizo al hijo de su enemigo, de Hitler, fue peor de lo que le hicieron a él. Mantuvo a Hareton, además de ignorante, lo volvió allegado a él. ¿Cómo? Hitler no era un buen padre, no era un buen padre, pero para nada. Y siempre Hitler era quien defendía a Hareton, quien le dejaba hacer travesuras. Y así es como así es como termina estando allegado a él. Pero claro, y después lo que pasa es aún peor. Continúa, por favor, porque después Hitler seduce, secuestra, engaña, engatusa a la hermana de su enemigo romántico, de su enemigo amoroso, a su hermana, que es Isabela, una mujer que se ilusionó y terminó dándole un hijo, ahí lo ven. Hitler, además de secuestrarla, además de engatusarla, la engañó. La engañó haciéndola pensar, ilusionándola, como ha pasado muchas veces en todas las épocas, incluso hasta ahora. Porque además, la misma Isabela es quien acepta que sería mejor ser objeto del odio de Hitler que ser objeto de su amor. Y esto también viene ligado con Catherine. Catherine no era exenta tampoco a la maldad de Hitler. Ella lo conocía desde que eran pequeños. Ella sabía la forma, sabía su naturaleza, sabía que no era un hombre bueno. Hasta referenció la unión de Isabela con Hitler como entregar un alma condenada a Satanás. Ella misma, Catherine, dice una vez, y cito textualmente, ayúdame a convencerla de que esto es una locura, te lo decía una criada. Explícale quién es Hitler, un niño abandonado, sin refinamiento y sin cultura, un árido erial de topo y basalto. Antes soltaría a ese canario en medio del parque un día de invierno que alentarle a que entregues tu corazón a Hitler. Niña, no es más que por una deplorable ignorancia de su carácter, por lo que has tenido esta fantasía. Isabela es un personaje muy importante en esta novela. ¿Por qué? Porque ella es la personificación más directa, más clara, más clara que el agua de cómo los lectores han malinterpretado esta obra. No he parado de ver a este libro en las secciones de romance, en las historias de romance clásico. Siempre lo recomiendan como un romance empedernido, obsesionado, sin darse cuenta que el punto de este libro no es el romance. Muchos lectores recuerdan esta novela por el amor de Heathcliff y de Catherine y cómo estuvieron con Edgar, pero nada más lejos de la realidad. Porque, eso sí, el error de Isabela fue ilusionarse con Heathcliff, de la misma manera en la que muchos lectores se ilusionan con ese personaje romantizado. Ella es el ejemplo perfecto de la completa ceguera emocional. ¿Por qué? Bueno, además de que es claro, es algo que afecta hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces no hemos conocido a alguien que está en una relación y sabemos que esa persona con la que está es mala? Por más que le digamos, por más de que intentamos convencer a nuestro allegado, a nuestra allegada, de que se dé cuenta de la situación en la que está, esa persona va a seguir ilusionada. Es lo mismo en este libro. Incluso Heathcliff le dijo una vez a Isabela, y lo cito textualmente: ella me veía como el héroe de una novela en un lugar tan desolado como este, y esperaba de mi devoción caballeresca ilimitadas complacencias.
me cuesta considerarla como un ser racional, dada la terquedad con la que ha persistido en forjarse esa idea fabulosa de mi carácter y la actuar basándose en las falsas impresiones que ella misma ha alimentado. Esta cita, la que les he leído en este momento, debería ser suficiente para que entiendan, para que se esclarezca que esta no es una historia de amor. Heathcliff es alguien completamente retorcido y malvado además. Es una persona, es por algo. Siempre le hacen referencia a él como el demonio encarnado, como Satanás, como el ángel malo. Pero hay una alusión que los polluelos del nido ajeno, destruyendo incluso el mismo hogar, el hogar que una vez lo alimentó. Asimismo, de esa misma manera, lo hace Heathcliff con el hogar que una vez lo acogió, que una vez lo trajo de la absoluta miseria, porque recordemos, él era un niño abandonado, no sabemos ni siquiera su patria. De hecho, su nombre es, se lo pusieron los señores Earnshaw, los señores que lo acogieron. Y a esa familia, a esas dos familias que lo soportaron durante tanto tiempo, él los destruye. Por otro lado, claro, quiero recordarles, pero para los que se han leído la obra, se habrán dado cuenta de que tampoco he mencionado a Catherine. Catherine también no era una mansa paloma. Catherine era díscola, era una mujer egoísta, era una mujer errática, que solía exagerar muchas cosas. El único que Heathcliff tuvo razón con ella es de que es cierto que ella es la única culpable de romperse a sí misma el corazón. Porque ella tenía la opción de rechazar a Edgar Linton, pero se casó con Edgar por 3 razones. Y ella misma la acepta. Porque era joven, porque era rico, y porque él la quería a ella. Nunca dice de que ella lo quiera a él. Claro que sí le tenía afecto. Por algo se casó con él, le dio una hija. Pero ella misma acepta de que si Edgar hubiera sido feo y ridículo, solo llegaría a provocarle lástima. Después de la muerte de Catherine, entramos en la segunda generación de esta novela. Acabamos de pasar por el punto más alto y ahora todo lo que queda es descender. Siguiente, por favor. Y ahí están los dos, Catherine y Linton. Lo que pasa en la segunda parte de esta novela es un salto temporal de unos 12 años. Heathcliff se mantiene en Cumbres Borrascosas, mientras que Edgar cría a su única hija, en una burbuja de sobreprotección. ¿Qué pasa? Que claro, Cathy tenía algo de su madre, era demasiado traviesa, no podía estar en un solo lugar, pero era una niña vivaz, juguetona, pero claro, la sobreprotección no funciona siempre, y un día ella escapa de la granja de los tordos, no para irse a Cumbres Borrascosas, sino para llegar a las colinas lejanas que veía todas las tardes al bajar el sol, al ocaso. Ella tenía la ilusión de llegar hasta allá por seres fantásticos y todo esto, cuentos de niños, cuentos de hadas. Y en su camino para llegar a las montañas se encontró con Cumbres Borrascosas, con la finca a la que le habían prohibido siquiera acercarse o de relacionarse con absolutamente nadie de ese lugar. Una vez leí una interpretación de una lectura de este libro en la que ponía a Cumbres Borrascosas y a la granja de los tordos respectivamente como
el infierno y el cielo. Y ahí puedo entender de la sobreprotección de Edgar, pasando a su hija, encerrándola en tanta bondad, en una burbuja de dulzura, en una burbuja de suavidad. Imagínense a Kathy pasando del cielo y a descubrir por primera vez la existencia del infierno o del mal en el mundo. Voy a acelerar lo más que puedo. Voy a pasarme la parte de Linton, porque después lo que pasa es que Heathcliff manipula a la hija de la mujer que amaba para usarla en sus planes de hacerse dueño de las dos propiedades, incluso con su propio hijo, al cual deja morir sin atención médica. Voy a saltarme esa parte para agilizar, pero igual les recomiendo mucho, porque como yo no lo voy a tratar, necesito que ustedes lo lean, porque es bellísimo. Muchos ya lo habrán leído, pero los que no, dense la oportunidad, por favor. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, a lo largo de la historia hay un hilo conductor. Siempre es la muerte la que propicia el avance de la historia. Siempre es la muerte la que va a hacer que la trama avance. Primero, de hecho, el nombre de Heathcliff, como les había dicho, era un nombre que lo dieron sus padres adoptivos. Ese nombre era, en la misma historia, el nombre de un hijo fallecido en la niñez de ellos. Así que le pusieron ese nombre como una tentativa para reemplazarlo. Eso es lo que yo interpreto. Siempre hay una muerte. Es por eso que siempre catalogan también a esta novela como gótica. Y bueno, luego, ya llegando al final de la novela, en vez de que tratemos del amor, en vez de que tratemos de tal, llegando al final, Heathcliff incluso confiesa haber incluso profanado la tumba de su amada para estar un momento más con ella. Él pierde la cabeza. Y es muy importante que a lo largo de la historia, Heathcliff, como se habrán dado cuenta, nunca pudo tener a Catherine como nada. Pudo ser su hermana adoptiva, pero la separaron. Quiso ser su amiga, la separaron también. Y su amada, ella se casó con Edgar. Nunca la tiene, y es eso lo que lo enloquece. Es eso lo que hace que pierda la cabeza. Es por eso que al final, los que hayan leído el libro recordarán que Heathcliff empieza a verla por todas partes. Esta obra es obvio que está... No voy aquí a descubrir la rueda ni nada por el estilo. Es obvio que esta obra está basada en el romanticismo de la época. Pero ese no quiere decir que el amor sea el punto de la novela. No lo es. De hecho, yo diría que es hasta la muerte. Yo diría que es hasta el hecho de dos personas, siempre he tenido esa interpretación de este libro, en la que es de dos personas, de dos malas personas que se enamoran y que hacen el mal a todas las personas que están a su alrededor. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta novela, para hablar del contexto literario, para darles un alcance de esta interpretación, en el contexto literario de la época siempre se iba llamado a la virtud, sobre todo en Inglaterra, de este lugar. Sobre todo en Inglaterra, de este lugar. Por ejemplo, ahí les puse a Pamela, o la virtud recompensada, hablando de
las virtudes de la época. Esta es previo a la que nos atañe, que está al medio, y una posterior, que también una lectura de este libro, que muchos lo conocerán, que es mi preferido por excelencia, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, trata también de la doble moral de la época, en la que una recompensa las virtudes puritanas, cerradas de esa época, va pasando más a la rebeldía. Ahí es donde está nuestra novela. Muy bien, muchas gracias a Rocío Nicol, representando a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Muchas gracias. Vamos a tener un pequeño presente contigo, por favor. Rocío, acompáñame por aquí. Romina, adelante, por favor. Por aquí, por favor, Rocío. Sí. Muy bien, muchas gracias. Otros aplausos para Rocío esta mañana. Gracias por su participación. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Bien, prosiguiendo con las ponencias, en esta mañana tenemos el honor de poder presentar a la doctora Francesca De Negri, profesora principal en el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es directora del doctorado en literatura hispanoamericana y coordinadora del RIEL y del proyecto TransArch de la Unión Europea. Ha sido profesora visitante en UCLA, Bonn, Valencia, Sevilla y Roma. Ha publicado El abanico y la cigarrera, la primera generación de ilustradas en el Perú, el año de 1995, 2001 y 2018. 2018, Soy Señora, dice, publicó también ese libro. El testimonio de Irene Jara, el 2000 y el 2021. Ni amar ni odiar con firmeza. Cultura y emociones en el Perú posbélico. Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el año 2019, y como coeditora Dando Cuenta. Estudios sobre el testimonio de la violencia política en el Perú, el año de 1980 hasta el 2000. Su afectísima discípula, Clorinda Mato de Turner, Cartas a Ricardo Parma, y De la Ilustración a la Modernidad, de 1780 a 1920. Y Clorinda Mato en el siglo XXI, el año 2022. Recibimos con fuertes aplausos a la doctora Francesca De Negri. Buenos días. Hola, buenos días. Es un honor estar aquí en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y haber sido invitada por el Comité de CONAL para integrar este conjunto de presentadores en esta versión de CONAL. Además, muy emocionante porque CONAL nació en Ica. De regresar a Ica ahora y que toque a mí intervenir es realmente un honor. Quiero agradecerle para comenzar a la Biblioteca Abraham Valdelomar, sobre todo a César Maduro, por su gran hospitalidad, su cariño y su enorme pasión por la literatura. Agradecer también a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, a la Escuela de Lengua y Literatura, a Berta Nancy Soto Saldaña por su organización, y ahora a Rocío Espino, porque me ha gustado la presentación y me ha servido como puente a lo que voy a decir. Yo también soy una fan de Emily Brontë
y no me imaginaba que iba a entrar en el auditorio cuando estás terminando tu ponencia sobre Cumbre Profesor. Así que por todas las razones del mundo, este es un momento de verdadera alegría para mí. Bueno, cuando yo comencé a investigar a Clorinda Amato, hace miles de años, su obra se conocía muy poco, aparte de haberse unido. Y a mis compañeros en la universidad les parecía muy raro que alguien libremente optara por trabajar un tema aparentemente tan aburrido. Los nombres de nuestras escritoras de esta época no sonaban para nada más allá de las grandes unidades escolares que llevaban su nombre. Yo conocía a Bessie Nido y conocía sus otras novelas, Índole y Herencia. Todas me llamaron la atención porque eran novelas de denuncia, en una época en que el espacio literario no era un espacio de denuncia, como sí lo es ahora. Ahora es pan de todos los días. Clorinda denunciaba violencias interseccionales en sus novelas, en su discurso narrativo y a través de sus tramas, sus personajes y sus parlamentos. Y eso a mí me pareció muy potente, muy valiente. Pero aparte de sus novelas, no conocía el resto de su obra, tampoco conocía el trabajo de las escritoras que la acompañaron, que junto a ella construyeron la primera generación de ilustradas de Perú. Pasó a ser mi tema, digamos, de especialidad en la literatura peruana. Así que bueno, decidí buscar. La verdad es que esa búsqueda, sigo hablando de cuando yo era antes de entrar en el doctorado, esa búsqueda fue muy emocionante, intrigante, fue una búsqueda sabrosa, porque era como meter la mano en un sombrero de mago y jalar una novela que no conocía, y esa novela me llevaba a otra novela, y esa novela me llevaba a un poema, y ese poema me llevaba a una obra de teatro, y esa obra de teatro me llevaba a una serie de periódicos editados, escritos por ellas, y discursos políticos, y polémicas. Verdaderamente era como descubrir un mundo nuevo. Bueno, hoy Clorinda Amato, el cabello, el sabor alemán, son mucho más que las grandes unidades escolares que llevan su nombre. Hoy hay libros, hay artículos de investigación, hay ensayos, congresos, artículos, tesis, muchas tesis en universidades peruanas y extranjeras. Tanto sobre sus trabajos de ficción, de poesía, como sus trabajos de prensa. Y además, se estrenan obras de teatro celebrándolas a ellos. En Lima nomás, en lo que va del año, ha habido ya 2 obras de teatro en honor a Clorinda Amato. Hay muestras en los museos celebrando su obra. O sea que, en verdad, el campo ya no es para nada privativo, digamos, de las marchas del feminismo, como me veían mis compañeras de esa época, en los 80, ¿no? Sino es el campo de todos los escritores, de todas las escritoras, que cada vez somos más. El tema que elegí para esta charla sobre Clorinda es el de la pluma frente al poder, es decir, el de la relación entre la escritura y el poder. Una relación que ella conoció muy bien, porque a lo largo de su vida debió enfrentarse varias veces al poder económico, político y eclesiástico, y lo hizo siempre con la única herramienta que tenía a la mano, que era su pluma. Con esa pluma escribió novelas en las que asumió su compromiso de denuncia social y artículos de prensa en los que plasmó también su agenda feminista e indigenista. Usó su pluma también para defenderse con uñas y dientes contra las gravísimas acusaciones y contra la violencia que cayó sobre ella, desde la destrucción de sus propiedades, la censura del semanario, ella decía la amenaza de excomunión, la burla, el ostracismo e incluso la amenaza de muerte. Eso poco se sabe, voy a hablar de eso. Y ella se defendió, hay que decirlo, siempre sola, sin abogados. Era una mujer que no tenía recursos. Otra vez contra la mitología nacional.
de sus amigos. Eran muchos, muy famosos, como por ejemplo Ricardo Páez, que era su compadre, pero que se quedó calladito a la hora que estaba quemado. Entonces, ¿eso está mejor? Sí. Me voy a centrar en 3 momentos de crisis en la vida literaria de Mato y en su respuesta literaria frente a la violencia que vio o que vivió. La primera es la que se desató después de la publicación de Aves y Nidos, su primera novela, como sabemos, en 1889. En esas páginas representó la experiencia que ella misma vivió cuando vivía en Tinta, tanto como víctima de la violencia del cura y de los notables del pueblo, pero también vivió como testigo, o sea, como víctima en carne propia, pero también como testigo de los abusos brutales contra los campesinos indígenas. Llegó a Tinta, casada, del brazo de José Turner, reventando de entusiasmo con miles de proyectos comerciales, literarios y sociales. Algunos muy radicales para la época, como vamos a ver. La pareja compró un molino hidráulico, puso una tiendecita para copiar lana y mandarla a Arequipa, y comenzó ella los primeros trámites para fundar su primer periódico, El Recreo. Finalmente lo funda cuando ella tiene 24 años. Y llegó, como decía, muy entusiasmada, pero muy pronto sintió la hostilidad de los vecinos y de esa trinidad aterradora del indio que tanto menciona Rosario Prada y Florinda Mato, que eran el prefecto, el cura y el gobernador. Aunque ella y Turner, su marido, resistieron bien los dos, en el sentido de que contra viento y marea pudieron aterrizar poco a poco sus propios proyectos, igual los hostigamientos fueron intensificándose hasta pasar al amedrentamiento directo y finalmente a la violencia contra su integridad y la de su esposo. Ustedes recordarán, porque me imagino que todos hemos leído en el colegio Aves y Nidos, en mi época, era la época de Velasco Alvarado, Aves y Nidos era lectura obligatoria, gracias a Dios y a Velasco. Mato escribió su proyecto de Aves y Nidos. Mato escribe en el proyecto de Aves y Nidos que, y aquí la estoy citando, si la historia es el espejo donde las generaciones por venir han de contemplar la imagen de las generaciones que fueron, la novela tiene que ser la fotografía que estereotipe los vicios y las virtudes de un pueblo, con la consiguiente moraleja correctiva para aquellos y el homenaje de admiración para estas. La novela, continúa Mato, debe contener, cito, en sus hojas el secreto de la reforma de algunos tipos, cuando no su extinción. Fin de cita. Este planteamiento en clave realista tan claro, este planteamiento de su novela como fotografía, es decir, como representación fiel de la realidad, de esa realidad que ella vivió, o que presenció como testigo directo, no es gratuita. La trama de Aves y Nidos gira en torno a Fernando y Lucía Marín, que recién llegados a Quilla, que Antonio Cornejo Polar acertadamente identificó como Tinta, donde ella vivió, presencian con horror la explotación económica de los campesinos, las torturas brutales, los encarcelamientos arbitrarios, el embargo de sus bienes como pago de deudas coercitivas. Por ejemplo, la del cobro indebido que hace el cura Pascual por enterrar a los muertos. Todo esto, por supuesto, en complicidad mafiosa con las autoridades del pueblo, que nunca sueltan las riendas del poder. ¿En algo les hace recordar esto? A mí sí. Pero además, Lucía es testigo del abuso sexual de Marcela, campesina que está por entrar
otra vez a la mitad en la casa parroquial. Y de donde, dice Marcela, en el Parlamento, las mujeres salen avergonzadas mirando al suelo. Ella le relata su historia a Lucía. Pero también conocía la historia de Petronila, que no era campesina, era una mujer mixta, es más, casada con el gobernador, que también fue víctima de la violación sexual por el obispo del Cusco. Entonces, Clorinda puso la explotación sexual de las mujeres en todas las etnias y clases sociales en el corazón mismo de su universo narrativo. Eso no lo había dicho nadie en 1889. Campesinas y mistis en Aves sin Nido, notables en índole, su novela que publica 2 años después, y Las Señoras de Lima en Herencia, que publica en 95. Nadie se salva. Al denunciar a los esposos Marín, regresamos a Aves, al gobernador y al cura por sus delitos, se convierten ellos en los enemigos de primera fila. Son ahora ellos, los forasteros, enemigos del pueblo y enemigos de las autoridades. Por supuesto que no son los enemigos del pueblo, pero así decían las autoridades. Por la noche, mientras la pareja está durmiendo, una turba enfurecida, instigada por supuesto por los mafiosos, los atacan armados de piedras y antorchas y prenden fuego en su vivienda. Los forasteros, foráneos, como los llamaban los notables del pueblo, le decían: ustedes no son peruanos legítimos como nosotros. Los forasteros sobreviven, pero comprenden que su permanencia en Quilla ya no es sostenible, así que se van. Ellos, sobre todo Lucía, habían intentado que se hiciera justicia, hizo todo lo que estaba en sus manos, pero poco pudo lograr contra los poderes establecidos por siglos en esa sociedad feudal cusqueña. Sin embargo, había un poder aliado inexplorado que estaba ahí y que la escritora lo identificó. Era el público lector. A ese público lector, Clorinda va a recurrir de ahora en adelante, siempre interpelándolo directamente en sus novelas y en sus artículos de prensa. Mato elaboró entonces una poética propia en la que apelaba al uso crítico de la ficción y de la no ficción para exponer la violencia y la corrupción ante una lectoría que debía atravesar toda la jerarquía social y que ahora, sensibilizada colectivamente con su trabajo, tendría el poder para exigir el cambio social. Esa es una poética muy contemporánea, como ustedes sabrán. Clorinda fue una gran adelantada a su época en todo sentido. Y, por supuesto, que aquí no podemos dejar de recordar a Sartre. Escribir, anotaba Sartre en su ensayo ¿Qué es la literatura?, de 1947, es pedir al lector que haga pasar a la existencia objetiva la revelación que el escritor ha emprendido por medio del lenguaje. Es decir, escribir es pasar a la acción política con los lectores. Recordarán ustedes que publicada Índole, el presidente Cáceres escribe una carta reaccionando a ese proemio de Clorinda, y en esa carta la felicitaba por el retrato de una situación de abuso indígena que Cáceres decía ocurre en poblados muy alejados de las ciudades. En verdad no era así, ocurría en todas partes. Pero, en fin, Cáceres reconoce y levanta la mano para decir: te he leído y voy a seguir tus sugerencias. Voy a asegurarme de que ahora en adelante las autoridades designadas en esos pueblos lejanos deben pasar por una evaluación estricta. Clorinda, ni tonta ni perezosa,
publicó esa carta de Cáceres en la prensa y en las siguientes ediciones de Aves sin Nido la carta también está integrada. Estaba actuando Clorinda de publicista, mujer de prensa, haciendo campaña por su agenda política. En relación a lo que nos ha presentado, por ejemplo, ahora Rocío, es una poética totalmente distinta. A pesar de que hay romances en Aves sin Nido, en realidad el discurso crítico es un discurso que interpela políticamente a la lectoría, de una manera que yo no sé si Emily Brontë hacía, porque claro, además Emily Brontë escribió 50 años antes y no escribió en el Perú, donde había Vita, Pongo y Reparto, sino en Inglaterra, donde esas instituciones coloniales no existieron. Pero regresemos a la relación fotográfica entre experiencia vivida y ficción, de la que Mato escribió el poema. La trama que acabo de resumir se desprende de su propia experiencia en Inca. No me atrevería a sugerirlo aquí de una manera tan directa y contraviniendo lo que todos aprendemos en la